sigamos firmes adelante, no solamente para recibir lo que Él nos quiere dar, sino también para poder ser bendición donde Él nos coloca. Porque si Dios nos bendice a nosotros es para bendecir a otros también. Amén. Dios no nos bendice solamente para engordarnos a nosotros, sino para ayudar a otros que también puedan beneficiarse de la bendición de Dios. Y lo lindo que cuando empezamos a dar, Dios da más. Eso es diferente a lo que uno ve en el mundo, que uno tiene que como que agarrar para que no le quiten. No, con Dios, Dios da y usted da y de repente hay más para poder dar más. Aleluya. Yo en esta mañana, yo no sé qué versión agarrar en la Biblia, pero voy a comenzar con la Reina Valera y después me voy con otra. Por eso tengo aquí tantos aparatos modernos. Esto es increíble. Quisiera leer con ustedes Mateo capítulo 2 y vamos a leer los versículos 1 al 12. Mateo capítulo 2, 1 al 12. Esta es la historia de aquellos sabios, la Reina Valera dice magos, como sea. Estos fueron hombres que vinieron del oriente a Jerusalén por la época cuando Jesús había nacido y posiblemente tenía entre 1 y 2 años. Yo sé, esta historia es como la historia que más bien se lee por los tiempos de Navidad, pero el mensaje que está aquí presentado es un mensaje que es de todos los tiempos y es un mensaje que ha tocado mi corazón en un momento. Yo no voy a entrar en todos los detalles cómo llegué a estudiar este tema a fondo, pero me tomó varios años y aún lo estoy estudiando, y cada vez que lo refresco y estudio más este tema, más me tiembla todo mi cuerpo, y porque veo la importancia de este mensaje para hoy día, para la iglesia y para cada uno de nosotros. Es el mensaje, es el tema de la adoración. Ahora, cuando yo hablo con gente y le digo, bueno, ¿qué se le viene a la mente cuando usted piensa en adoración? Las respuestas son muy interesantes. Algunos de una me dicen, bueno, cantar cantos al Señor. No está mal esa respuesta, pero no es suficiente. Otros piensan en otras cosas. Yo quisiera presentarles a ustedes en esta mañana algo a la larga diferente, o a la larga no es nada nuevo para ustedes, pero recordarles lo que la Biblia dice cuando habla de adoración. No tengo el tiempo en esta mañana, eso nos tomaría 2 o 3 días hablando solo del tema, desde Génesis hasta Apocalipsis, sobre la adoración. Pero me voy a concentrar aquí en Mateo capítulo 12 y voy a portarme como bien y mantenerme muy sujeto al texto, pero yo no garantizo nada. Así que leamos primero la Biblia y veamos qué es lo que dice acá y rescatemos algunas verdades en esta mañana. Mi deseo en esta mañana con ustedes poder animarlos a ver que el tema de la oración no solamente es importante, sino que debe ser un estilo de vida de todo creyente. Y adoración es más que cantos, y yo les voy a mostrar eso. Pero yo creo que Dios hoy en día está buscando es adoradores. Adoradores del gran Dios, creador del cielo y de la tierra. Y todo lo que nosotros hacemos en la iglesia es importante, como por ejemplo las predicaciones. Es importante que enseñemos, es importante que hagamos evangelismo, es importante que le ministremos al pobre, es importante que nosotros nos preocupemos, nos animemos los unos por los otros. Sin embargo,
el ministerio sobre todos los ministerios. Lo más importante de la vida de un creyente es que sea primero, antes de todo, sobre todo, un adorador del Altísimo Dios. Usted puede puede darle al pobre, pero si usted no es un adorador del Altísimo, de nada le sirve. Usted puede darle la mano a su vecino, pero si usted no es un adorador del Altísimo, algo falta. Así que el tema de la adoración es muy, muy importante. ¿Y alguna vez usted se ha preguntado por qué a Dios a veces le pasa eso, que se sale como de su ropa, o como se dice, estalla, explota? ¿Ha visto a Dios a veces enojado? Salirse de sus casillas, para no usar ahí frases colombianas. Yo crecí en Colombia, nací en Colombia, y entonces se me salen las colombianadas, ¿no? Entonces, lo siento, si lo ofendo, perdóname de una vez, no es a propósito. Pero, leamos. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué dice? Lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Yo quiero revisar una vez más el versículo 2. Ellos llegaron a Jerusalén, preguntaron al rey: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y ellos hablan de propósito de su venida a Jerusalén. Y dicen: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Hemos venido a qué? A adorarle. Y cuando llegaron donde Jesús, ellos lo adoraron. Ahora, déjenme mostrarles aquí un poquito un contexto que es súper necesario que nosotros lo entendamos. El Evangelio de Mateo lo escribió Mateo para tratar de convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías. Por eso una y otra vez, cuando usted lee el libro de Mateo o el Evangelio de Mateo, usted va a encontrar que una y otra vez hace referencia a profecías en el Antiguo Testamento y concluye diciendo: esto ocurre para
que se cumpliese lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Jesús hacía algo o algo se completaba, entonces se usaba una cita o una promesa o una profecía del Antiguo Testamento y dice, esto ocurre porque se está cumpliendo lo del Antiguo Testamento. Para convencer a los judíos que ese Jesús que estaba andando entre ellos o anduvo entre ellos era el Mesías, el que tanto tiempo atrás Dios había prometido que iba a venir y que iba a ser el Salvador del mundo. Ahora, entre los judíos y los no judíos siempre había como una especie de, no sé, rivalidad. Por lo menos los judíos no consideraban que los no judíos eran importantes. Ellos pensaban que Dios era Dios de ellos y no de los no judíos, de los gentiles. Con más énfasis uno siente aquí que los magos o los sabios que vinieron del oriente hacen algo que en realidad los judíos deberían estar haciendo. Es que aquí Mateo llega y usa un ejemplo de gente no judía para decirle a los judíos lo que ellos deberían estar haciendo. ¿Me hago entender? Los judíos creían el Dios de Israel es nuestro Dios, Él es el único Dios. Israel había recibido los 10 mandamientos y entre los primeros está: usted no tendrá otros dioses fuera de mí. Dios se salía de sus casillas cuando el pueblo de Israel seguía a dioses falsos. Y Dios castigaba al pueblo de Israel cuando seguía a otros dioses o tenía una dualidad, diosecito aquí y el otro acá. Eso son momentos cuando Dios se sale de sus casillas. Si hay algo por lo cual Dios estalla, es cuando el pueblo de Dios sigue a dioses falsos. Y donde hay idolatría en cantidad y nadie se quiere arrepentir, a veces la intervención fuerte de Dios es la única solución. Yo sé, esas son palabras mayores y a algunos no les gustará, pero viene el día cuando va a haber una separación. Y eso no es la separación entre caras lindas y caras feas, es la separación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia, entre los que adoran al Cordero y los que adoran a otros dioses. El tema de la adoración para Dios es muy importante. Y aquí en Mateo capítulo 2, al principio, Jesús ha nacido. Tiene 1 a 2 años y vienen unos gentiles del oriente. Y vienen con un propósito, vienen a adorarle. El pueblo de Israel, leyendo este evangelio de Mateo, debe ser en cierta manera sacudido. ¿Cómo es que Mateo usa a un no gentil para decirnos lo que nosotros debemos hacer? ¿Está conmigo? Por eso esa inclusión de estos sabios del oriente es de verdad como que despierta a Israel. Y yo creo hoy en día que así como debe o debería este mensaje, esta historia, despertar al pueblo de Israel para que entienda que ellos han sido llamados a adorar a Dios, nosotros también hoy en la iglesia despertemos que si para algo Dios nos ha sacado de este mundo es para adorarlo a Él. Sigamos leyendo aquí un poquito. Estos sabios vienen del oriente. Ahora, el oriente con Jerusalén, eso se dice que estos sabios venían como de lo que hoy es Pakistán, el norte de la India. Eso no fue cualquier paseíto
para ellos venir de esa región hasta Jerusalén. En esos tiempos no había avión ni tren que los llevara. Había un camino, sí, bueno, no era una autopista como la tenemos hoy. Sí había como un camino por donde los mercaderes subían y bajaban llevando mercadería, mucho especias y cosas por el estilo. Venían de allá de la India y se vendían hacia el lado de Oriente, de Occidente, por el lado de Jerusalén, de Israel y hasta la Turquía. Iban esas caravanas de mercaderes, exponiéndose muchas veces a grandes peligros, porque si hoy hay ladrones, en ese entonces también los había. Y por las calles o por esa trocha, si uno podría decir, habían siempre piratas que estaban ahí como al acecho, y mirar cuando pasaban mercaderes para robarles. Ahora imagínense, estos sabios del oriente venían con oro, incienso y mirra. Si alguien llegaba a saber qué es lo que tenían, ellos eran una meta, como si se apetecida, ¿sí o no? Pero ellos, ahora no me pregunte, a la larga sí será importante. ¿Cómo llegaron a saber ellos que el rey había nacido y que a ese rey había que adorar? Ahora usted dice, pero en sueños se les reveló. Sí, Dios habla en sueños y seguramente ellos tuvieron un sueño, pues la Biblia lo dice. Pero ¿cómo supieron ellos que debían adorar a ese rey? Y que a ese rey había que brindarle una adoración seria. Ahora, yo tengo una especulación. Aunque no es tanto especulación, sino yo creo que es Biblia. Rápidamente. Recuerda a Israel la historia. Hay que leer Biblia, chicos. Yo no sé, pero hay gente que no lee Biblia y por eso a veces no entiende todos las conexiones. Pero cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le dijo: ustedes, mire, Dios sacó a Israel de Egipto con un propósito. Nosotros decimos sí, para que fueran a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Yo digo sí, pero no. Dios quería hacer de ese pueblo un pueblo de adoradores, porque al toque, cuando salen muy pronto, y es que ni al salir, porque cuando estaban en Egipto y las plagas con las cuales Dios le dio una muenda a los egipcios, era una plaga contra un dios de los egipcios. Pero no solo era ese Dios un Dios de los egipcios, sino que en 400 años de estar Israel entre los egipcios, adivinen qué, también habían abrazado a los dioses de Egipto. Y era prácticamente un mensaje ilustrado para Israel, diciéndole: mire, a los dioses de Israel no vale confiarles, porque el único que es más grande que todos esos dioses es el Dios de Israel. Ellos salen de Egipto de la mano de Dios, y Dios comienza a darles los mandamientos. Moisés está arriba en el monte recibiendo las tablas, y mientras él estaba recibiendo las tablas, ¿qué estaba haciendo Israel? Armando un becerro y diciendo: ese nos salvó. ¿Usted se imagina la rabia que tuvo Moisés cuando vio eso? Usted dice: uy, Moisés, pero no es para tanto. Y todos están como diciendo: uy, Moisés pecó. Nada que ver. Moisés no pecó. Esa es la rabia santa que le puede dar a cualquiera cuando sabe que solo hay un Dios al quien hay que adorar, y cuando ve que otros están adorando
a dioses falsos. Sí, Moisés deja caer esas tablas, pero en esas tablas está escrito que no hay otro Dios al que Israel debe adorar. Ellos reciben Deuteronomio 8 una advertencia: cuando entren a la tierra prometida, no se olviden del Dios que los sacó de Israel, de Egipto. No se olviden de ese Dios. ¿Qué hace Israel? La historia lo muestra una y otra vez, como al principio cuando salieron de Egipto, se enamoraban de otros dioses y Dios tenía que tratar con ellos muy duro. En un momento hasta les dijo: si ustedes no se arrepienten, les mandó profetas, esos profetas del Antiguo Testamento, esos verdaderos profetas, no esos profetas que les decían: hagan lo que se les dé la gana y ustedes tendrán carro, casa y beca. No, esos eran aquellos que decían: si usted no se arrepiente, viene lo duro. La luz entre los profetas era: bueno, aunque Dios les va a dar duros, siempre Dios va a estar con ustedes. Y un día habrá un día diferente. Pero los profetas del Antiguo Testamento jalaban orejas y llamaban al arrepentimiento. Y ellos le dijeron al pueblo: si no se arrepienten, viene un día cuando ustedes serán llevados cautivos y les pasará lo que les pasó a los pueblos que fueron echados delante de ustedes. Y pasó lo del cautiverio. Más adelante Dios los vuelve a traer, los que quedaron por ahí todavía. Esdras, Nehemías nos cuenta esa historia, ¿cierto? Ahora, ¿a dónde llegaron los cautivos? Ahora, la gente alrededor de Israel vio los tiempos de Salomón, vio los tiempos de David. Israel era un país conocido en la región como uno que tenía victorias, como un país rico, como un país próspero, y lo sabían, y sabían que la prosperidad que ellos tenían era porque Dios estaba en medio de ellos. Ahora, cuando Israel es castigado por Dios y llevado en cautividad, llegaron y se esparcieron por toda la región. Y me imagino cómo llegó alguno de esos israelitas hasta por allá al oriente, de donde eran los sabios, y los veía todos así, a los israelitas golpeados. Y uno dice: pero israelita, dígame, ¿por qué está tan golpeado? ¿No eran ustedes los hijos de Israel, donde David era rey y Salomón, y donde toda esa prosperidad, y cómo Dios le daba duro a esos que no adoraban al Dios verdadero? ¿Y qué pasa ahora? ¿Los dejó Dios? ¿Y por qué los castigó? ¿Qué ha pasado con ustedes, israelitas? ¿Por qué andan así tan cabezbajos? Y seguramente el israelita decía: sí, hemos sido golpeados porque hemos sido desobedientes. En vez de adorar al único y verdadero Dios, quien nos sacó de Egipto y nos llevó hasta la tierra prometida, nos enamoramos de dioses falsos y no quisimos arrepentirnos. Fuimos tercos y por eso Dios nos tuvo que castigar. Y aquí andamos. El Dios de Israel es Dios santo. La gente afuera como que veía a un Dios al cual había que temer. Ahora llegó el momento cuando los sabios tuvieron el sueño y se dieron cuenta que las profecías, no solamente aquella que Dios iba a castigar al pueblo de Israel si seguían a los dioses falsos, sino también aquella profecía que decía que un día iba a nacer aquel que iba a rescatar, iba a nacer
Ellos escuchaban eso, y cuando supieron a través del sueño que el Mesías, el rey de los judíos, había nacido, ellos inmediatamente empacaron maletas e hicieron un largo viaje para buscar a ese rey y brindarle adoración. Ellos no fueron ese largo camino peligroso para hacer negocios con Jesús. No fueron para ver qué beneficio podían obtener de él, sino ellos hicieron ese viaje tan largo para mostrar adoración a ese rey de los judíos. Ahora mi pregunta es, si estos sabios fueron capaces de viajar tanto tiempo, tan largo viaje, exponiéndose a tantos peligros, tanto costo, tanto sacrificio, yo me pregunto a veces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hago yo? ¿Cuánto me cuesta a mí? ¿Qué pongo yo para poder hacer todo lo posible y adorar al único y verdadero Dios? ¿Me hago entender? A veces ni lo del bus, de la casa a la iglesia, lo queremos poner para adorar a Dios. Ahora, este no es el único lugar donde se adora a Dios. Pero, ¿qué quiero yo? ¿Cuánto quiero yo invertir para adorar a Dios? A veces es el tiempo que tengo que sacar para adorar a Dios. ¿Me está siguiendo? A veces sí es más que el tiempo. A veces es dar un paso atrás en los intereses personales para adorar a Dios. ¿Qué es lo que yo doy? ¿Qué es el esfuerzo? ¿Qué es el sacrificio que yo quiero hacer por adorar a Dios? Ahora, ellos llegaron a Jerusalén, preguntaron porque pensaban que iba a estar en el palacio del rey y no encontraron a Jesús allí. Finalmente llegaron a la casa donde estaba Jesús en Belén, una ciudad que en ese tiempo no tenía mucha fama. Pequeña, par de personas vivían allá y se decía, qué bueno viene de Belén. Pero Dios había escogido a esa ciudad que no importaba nada a la gente para hacer que allí naciese el Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, ellos llegaron a la casa, dice ahí la palabra, ¿dónde estoy yo? Esto es el problema de estos aparatos, ¿cómo se llama? Pequeños y aleluya. Ok, yo voy a usar mi Biblia. Aleluya. Voy a usar mi Biblia, lo siento. Es aquí, esto por lo menos se deja arrugar. Mateo capítulo 2, en el versículo 11, dice: entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. La primera lección que yo quiero que ustedes entiendan es esta: Dios nos ha llamado a usted y a mí a que lo adoremos a Él. Israel fue sacada de Egipto con un propósito, para adorarlo a Él. No era necesariamente solo para que fuese a la tierra prometida donde fluye leche y miel. De hecho, la leche y la miel solo fluían cuando el pueblo de Israel adoraba al Altísimo. ¿Estamos? Hoy en día, lo siento, pero mucha gente está buscando la leche y la miel sin poner a Dios como número uno en sus vidas, sin adorarlo a Él. No se preocupe por la leche y la miel, por esa se preocupa Dios. Más primeramente buscar las cosas del reino de Dios, y el resto se le será añadido.
Busque a Dios, adórelo a Él, sígalo como Él quiere que sea seguido, y el resto va a cuadrar. No se preocupe por lo que Dios se preocupa. No se meta en lo que no le importa. Es verdad. ¿O usted cree que Dios es pequeño? No podría hablarles de montones de cosas como Dios ha sido fiel para con nosotros. La historia es larga, por eso no voy a entrar en eso, pero yo sí sé una cosa: Dios es bueno. Dios es bueno y Él sabe dar buenos regalos. Es un buen papá. Es un buen papá. Pero no se preocupe, Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y Él no hay que convencerlo para ser bueno. Él está listo a bendecir. A veces la traba está en nosotros mismos. Él lo que quiere es que nosotros nos preocupemos por lo que nosotros nos debemos preocupar. Y es ponerlo a Él número uno. ¿Ok? Ahora, aquí dice: entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Ahora, entraron en la casa. Obviamente ya no era el establo, pesebre que a veces armamos para Navidad. Hay algo que no está bien. Ahí hay algo que no está bien, porque los sabios llegaron más tarde. Ya a Jesús lo habían sacado del establo, y ellos llegaron a una casa ahí en Belén, no sé cuál era. Llegaron a una casa, pero aquí dice: y entraron, ¿y a quién vieron? ¿Qué dice? A María. ¿Qué vieron más? Al niño. Ahí dice: y vieron a su madre María. Bueno, al niño con su madre María. Ahí estaba. Y seguro que vieron a José, pero usted sabe cómo es la cosa. Cuando el niño es lo más importante, solo ven a la mamá y al hijo, y el papá es el que tiene que ver ahí el show, ¿cierto? Es así, es así. Entonces nosotros somos los que pagamos el plato y los otros son los que se deleitan. Ok, aquí dice: vieron al hijo o al niño con su madre María, y dice aquí: y se inclinaron, o la Reina Valera decía: y se postraron y lo... ¿A quién adoraron? Lo adoraron, o le, depende de la versión que usted está usando. Pero ¿a quién adoraron? Solo para si todavía tenía dudas. La Biblia es muy clara: hay solo uno a quien adorar. Yo me imagino que yo a veces tengo un poco una mente así como de actor de cine, de director de cine. Entonces yo me imagino cómo lo pongo en escena esta historia. Y entonces yo me imagino que entraron los sabios, vieron al niño con María, y como venían a adorarlo, llegaron y le dijeron a María: porque esto es solo para él. Ahora, a María no le importó eso, porque ella ya había entendido: ese hijo es más que un niño normal. Interesante. Y lo adoraron. Y lo adoraron. La palabra que se usa aquí en griego es proskineo, para explicar lo que ellos hicieron. Proskineo. Ese proskineo significa que ellos expresaron externamente lo que había internamente, y lo expresaron de una manera muy peculiar. Pero una de las cosas que se hacía cuando uno proskineo o adoraba era que se inclinaba. Había esa inclinación donde uno bajaba la cabeza hasta el piso o besaba hasta los pies de la persona a la cual estaba honrando. Se usaba a veces muy generalmente
cuando alguien era honrado y entonces se inclinaba. Eso era una señal de respeto. El prosquineo también se usaba cuando un perro llega y está tan feliz con su amo, mueve la cola, ¿cierto? Y viene donde el amo, salta y a veces hasta le lame los pies. Y aquí una cosita, el perro es muy diferente al gato. Y hay cristianos gatos y hay cristianos perros. Déjenme explicarles un poquito esto, porque eso nos ayuda a entender el prosquineo. Si usted llega, ¿cuántos tienen gato acá? En la casa. Levante la mano bien, sin problema. No hay mucho gato. ¿Cuántos perros tienen aquí? ¿Por qué será que hay más perros en casa que gatos? Ok, yo creo que una de las razones es esta. Si usted tiene un gato, y los que tienen gato me lo van a decir, llega, usted tiene el gato, sale de la casa y cuando vuelve a la casa, usted entra, abre la puerta y dice: gatito, gatito. Nada pasa por ahí, nadie se mueve y usted se preocupa dónde está el gato. Gatito. Y usted llega y sale al patio y el gato en el sol. Y usted dice: gatito. Y el gatito: ¿ah? Ya llegó. Pero ¿ha visto al gato cuando tiene hambre? Miau, miau. Y cuídese que no le dé. Piensa. ¿Cuál es la teología del gato? Yo creo que el gato piensa. Ahora, usted normalmente, yo sé cómo hace usted con el gato. Ay, lo tiene en el regazo cuando está mirando televisión y le da comidita y lo peina. Yo no sé qué hace usted con el gato. Y el gato piensa: ese es mi amo. Pero mire lo que hace por mí. Me da de comer. Cuando estoy enfermo me lleva donde el veterinario. Se preocupa por mí. Me acaricia. Yo creo que yo soy Dios. Y así que es todo para mí. Y los ¿cierto? Los que tienen gato, ¿es así? Sí. ¿Cuántos gatos hay acá? Donde todo, cuando se acercan a Dios, es dame, ¿no? Hágame, Señor, muévate, Señor, y cuídese que el Señor no le haga lo que usted pidió. No, Señor, si usted hace, no más. Porque todo es alrededor de mí. Eso no es adoración, así como la Biblia lo pinta. Ahora, el perrito. ¿Cómo es el perrito? El perrito, usted mejor dicho, ya lo siente a media cuadra. ¿Sí o no? Y si usted ya mete la llave, es como que y cuando usted abre la puerta, salta y lo besa y Recuerdo una de nuestras sobrinas en la finca que teníamos ahí. Tenían perros. Mi hermano, que él trabajaba allá afuera en la agricultura. Y una vez observé, yo estaba ahí como al mediodía y ella venía del colegio y entró por la puerta de ¿cómo le dicen? Fundo, finca, hacienda, como sea.
parcela, ok. Entró por la puerta y este particular perro salió corriendo y yo di una fiesta entera allá. Y yo dije, que a mí no me gusta que el perro me bese, pero hay algunos que les gusta eso. Bueno, Dios los bendiga. Pero era un gozo ese perro. Ahora, el perro también ve a su amo y el amo pues piensa, usted me cuida, me da de comer, si estoy enfermo me lleva donde el veterinario, cuando usted está viendo televisión yo puedo estar ahí junto contigo, hasta me llevas en el auto cuando vas de paseo, haces tanto por mí, yo creo que usted es Dios. ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Cuántos perros hay acá? Bueno, no se sienta ofendido, pero es que esta es de verdad muchas veces lo que nosotros pintamos como iglesia, como creyentes. Hay creyentes gatos, hay creyentes perros. Y es prosquineo. Lo que hace el perro es exactamente eso que describe la palabra, inclinándose y adorando. Ahora, cuando usted se acerca a Dios, ¿cómo se acerca? Vamos a ver qué me da. O usted es, esto es fiesta, viene mi Dios. Ahí yo me voy a encontrar con Él. Esto es de fiesta. Y Él hace todo por mí, me ama. Él es Dios y lo puede todo. Diferente, prosquineo. Y esa es la palabra que se usa aquí. Estos vinieron con esa idea, ¿no? Vamos a ver qué me da, ¿no? Ya es Dios, a ver cuál es el negocio. ¿Sí? ¿Qué le saco? No, es que ¿qué le puedo dar yo? Y de verdad lo honro con mi gozo, con mi entusiasmo, con mi querer demostrarle veneración. Ahora, algo que es muy interesante con los sabios del oriente es que ellos no vienen con manos vacías. Ellos vienen con manos llenas. Ahora, yo tengo que resumir esto un poquito. Pero en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 16, solo por mencionar una de las citas, se dice que ni se atreva a acercarse a Dios con manos vacías. ¿Por qué? Porque la adoración verdadera, el prosquineo, siempre es con manos llenas. Adoración es yo traigo algo a Dios sin la idea de que ahora porque le traigo lo compro para que me dé. ¿Me hago entender? No, es algo que totalmente libre de interés personal. Se lo doy a Él porque Él es digno, porque Él es el Rey, porque Él es Dios, no yo. No sé si me está siguiendo, pero es que nosotros con Dios siempre estamos como en un negocio. Vamos a ver qué le doy para que me dé. No, verdadera adoración no tiene que ver nada con eso. Ahora, que cuando yo adoro a Dios y ando de la mano de Él, me va a ir bien. Eso es como la añadidura. Eso es lo que dice el Salmo 91. Cuando ando bajo la sombra del Altísimo, entonces ¿qué va a pasar? Ya no tengo que temer frutos malos, sino frutos buenos. Aleluya. ¿Cierto? Porque bajo ese árbol que es el árbol de la vida, hay frutos de vida. ¿Cierto? Las cosas como que comienzan a cuadrar en la vida. Sí, encaja todo. No es con trucos,
es con el corazón entregado a Él. Ok, vienen con las manos llenas. Ellos traen cofres y yo ya quería mover ese cofre para acá, pero está como pesadito. ¿Cuán pesado habrá sido los cofres que estos hombres traían? Si lo quiere, tráigalo. No parta la nuca, digo la espalda. Ahora, en la Biblia dice que traían varios cofres o tesoros, pero en mi Biblia dice, luego abrieron sus cofres de tesoro, pues que los tesoros los traían en cofres, y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Aquí vienen los sabios del oriente, los sabios de San Felipe. Aleluya. Pueden haber sido de ese tamaño. Y traían algo para Jesús. Otros negociantes venían a hacer negocio para hacer ganancias. Ellos pagaron el precio de tan lejos solo para adorar a este Jesús. Y abrieron los cofres y le dieron oro, incienso y mirra. Ahora, yo no voy a entrar en detalle para hablar de oro, incienso y mirra, porque yo en el Nuevo Testamento me pregunto, ok, está bien, yo entiendo que adorar a Dios significa adorarlo con manos llenas. Ahora, paréntesis pequeño, ¿será que hay veces que yo me acerco a Dios con las manos vacías? Sí, hay momentos. Cuando estoy vaciado o estoy vacío o me va mal, ¿cierto? ¿Hay momentos de esos en tu vida? Sí. Pero la Biblia nos dice, pedid y se os dará. ¿Le falta algo a usted? Pida. No como hoy se está enseñando, no. Dele a Dios para que le dé. Tontería. Pida. Ya no se ora hoy en día, ya no se habla de oración. Pero la Biblia dice, ¿a usted le falta algo? Pida. Porque Dios es fiel. Dios es un buen padre. Y Él quiere que le pidamos. Tan sencillo, no lo complique. Y ni tengo que pagarle. De hecho, yo no tengo nada que darle. Porque estaba rumbo al infierno y Él me sacó del socavón. Y me dio vida eterna. Y todo lo de aquí para adelante que Él me dé es por gracia, no porque yo me lo gané. Pero sí, cuando uno está vaciado o vacío, pida y se os dará. Pero cuando usted viene a adorar a Dios, usted tiene que venir con manos llenas. Eso es lo que dice la Biblia. La pregunta es, ¿con qué lleno mis manos? ¿Con qué lleno mis manos hoy en día para expresarle mi adoración a mi Padre Celestial? ¿Cómo puedo yo hoy expresarle mi adoración a Dios? ¿Alguna vez usted se ha sentado a pensar en eso? Ahora muchos dirán, bueno, yo le canto cantos de alabanza. Ahora, pero de domingo a domingo, ¿eso es todo? No, es que yo debajo de la ducha también canto. Aleluya. Pero ¿es eso todo? Cuando yo estudio el Nuevo Testamento, o estudiando el Nuevo Testamento, yo he encontrado algunas cosas que usted tiene que presentarle a Dios como una acción de adoración. En el Antiguo Testamento traían vacas, becerros, cosecha del campo, traían primicias, cuales hayan sido esas. Eso es lo primero de la cosecha, y eso sí es lo más rico, yo le digo. Mi padre trabajó en el campo, fue agricultor toda la vida, y cuando salían los primeros frutos, wow, yo iba a veces al campo y miraba y decía, esto ya casi está. Y cuando mi mamá a veces preguntaba, ¿y hay algo que ustedes quisieran comer hoy? Yo le decía, espérate que voy al campo. Y no había sido cosechado uno de esos coliflores o brócolis o lo que sea,
pero yo veía los primeros frutos y yo iba con el cuchillo y le decía, quiero esto. Esos primeros frutos son buenos. Y uno dice, y la Biblia dice, ok, dame eso. Ay, Señor, pero es que a mí me gusta eso. Sí, pero eso muestra algo. Dios primero. Dios primero. Ok. Estos hombres llegaron con oro, incienso y mirra. ¿Con qué vamos nosotros? A Dios. Como en el Antiguo Testamento, con becerro, con vacas, con oro, con incienso, ¿o con qué? ¿Se ha preguntado alguna vez? Bueno, en el Nuevo Testamento no se nos enseña que tenemos que traer vacas ni becerros ni nada de eso para adorar a Dios. Pero de todas maneras tenemos el llamado, adore a Dios y adórelo con manos llenas. ¿Cómo lo hago? Ahora yo les propongo lo siguiente. Hay varias cosas que usted y yo podemos hacer para llenar nuestras manos y traer sacrificios espirituales, como lo dice Primera de Pedro. Ahora sí creo que tengo que acelerar, ¿no es cierto? Usted ya tiene hambre. Primera de Pedro capítulo 2, 4 al 5 y después el versículo 9. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Nosotros somos el templo, no las construcciones. Además son sacerdotes santos. Todos somos sacerdotes santos los que creemos en el Señor Jesús. En el Antiguo Testamento era una casta solamente. Hoy en el Nuevo Testamento todos. En el Antiguo Testamento los sacerdotes llevaban los sacrificios delante de Dios. Hoy usted, todos los creyentes, podemos llevar los sacrificios delante de Dios y los debemos llevar como sacerdotes del Nuevo Testamento. Pero son sacrificios espirituales que agradan a Dios. Versículo 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otro la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Usted y yo somos sacerdotes en el Nuevo Testamento y tenemos que, como sacerdotes, ofrecer sacrificios, pero no son sacrificios de animales y cosas por el estilo, sino son sacrificios espirituales. La pregunta es, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales que usted y yo podemos ofrecer y que son una expresión de nuestra adoración? Rápido. Salmo 141, 1 al 2. Hay una cita paralela en Apocalipsis, pero uso la del Antiguo Testamento. Salmo 141, 1 al 2. Oh Señor, clamo a ti, por favor, apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda. Acepta como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina. ¿Qué puede ser una expresión de mi adoración? La misma oración. Cuando yo me acerco a Dios en total dependencia, eso me es contado como una acción de adoración. Pero añadámosle a esto también las alabanzas. En Hebreos capítulo 15. Hebreos, ¿qué dije? Capítulo 15 no existe. Hebreos 13, versículo 15. Por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Aquí hay una combinación de oración y alabanza que nos es contada como un sacrificio espiritual de adoración. Ahora, déjenme explicarles un poquito algo que me preocupa.
Aquí viene lo del perro y lo del gato otra vez. Muchas veces nuestras adoraciones, expresadas en oración y en cantos o en alabanza, adoración, como lo llamemos, himnos, es más de gato que de perro. ¿Cómo suena la oración del gato? O la alabanza del gato. Dame, ayúdame, protégeme, bendíceme. Pero yo he aprendido una cosa, aunque eso no es del todo mal, el orden es incorrecto. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro comienza diferente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en este pedazo de tierra. O donde estemos. ¿Qué es lo primero? Dios, tu voluntad, tu reino, tu nombre. Y después comienza la segunda parte, que es dame el pan de cada día. Líbrame de toda tentación y ayúdame a sobrevivir en todo el relajo que yo he creado. Esa final es mía. Pero es mía, ¿sí o no? Mire, cuando yo comienzo mi día orando, Señor, otro día, dame hoy el cheque que necesito. Ayúdame con ese jefe en el trabajo. Ay, Señor, otra vez está haciendo frío. Señor, ayúdame a tener calor. Ahora, si yo comienzo el día así, yo estoy muy pronto a darme un tiro. ¿Sí o no? Porque cuando yo estoy viéndome todo el día, yo veo lo que no voy a tener y cuán limitado soy y cuán complicada es la vida. Pero si yo comienzo el día diciendo, Señor, tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Y yo hoy te alabaré porque tú eres el creador del cielo y de la tierra. Mi consejero, mi protector. Tú eres el todopoderoso. Tú eres, Señor, el que reina sobre todo, el único Dios verdadero. A ti te doy la gloria en este día. Ay, después le digo, ay, Señor, y el pan de este día. Pero es completamente diferente, porque ahora yo he alabado a Dios, lo he puesto como primero en mi oración, y de repente mis problemas son apenas como un pequeño asunto. ¿Sí o no? ¿Aló? Ahora, a los de la alabanza. Yo he estado en muchas iglesias después de que dejé de ser pastor local y ando en lo que estoy andando en Centro y Suramérica, y estoy en muchas iglesias y he visto muchos grupos de música dirigiendo alabanza. A veces es más concierto que dirigiendo alabanza de la iglesia. Y entonces las canciones son muchas veces así. Y si no me da, yo me voy de ti. A ver si usted cree que va a poderle pegar a Dios con su meme. Olvídelo. Pero yo lo he visto que cuando las canciones cambian y es algo así como majestad, adora tu majestad, o alguna otra donde estamos exaltando a nuestro Señor y Salvador. Y yo he observado, mi gente, yo adoro a Dios con los ojos abiertos y a veces lo siento, pero miro a la gente. Yo doy la vuelta, por eso a veces no me gusta sentarme adelante. Pero a veces me doy la vuelta y yo digo, voy a mirar qué es lo que hacen. Y cuando es
Eso es todo un relajito en la iglesia. Pero cuando comienzan aquellas canciones donde Jesús es exaltado, miro las caras y yo digo, wow, algo pasa. Y no solo eso, de repente hay gente que está llorando, otros están recibiendo sanidad, otros están siendo liberados, otros están recibiendo palabra de consuelo, porque chicos, de la alabanza no es acerca de ustedes, es acerca de Él. Y cuando Él es adorado, el Espíritu de Dios comienza a moverse. Aleluya. Yo tengo que saltar a la otra. Está en Romanos 12. Romanos 12. El tiempo, no sé, pastor, ayúdeme. Bájame del púlpito si quiere. Romanos 12, 1 al 2. Pero es que usted no se quiere ir de acá sin recibir esos últimos punticos. Porque mire, la adoración no es solo un par de cantos el domingo por la mañana. Y si usted no puede y no sabe cantar y no toca guitarra como yo tampoco la toco, podemos ser adoradores. Ahora, yo las canciones que me sé así de memoria son muy pocas. Pero yo le digo, a mí me han ayudado los salmos aquí en este libro de oración más antiguo, pero más actual que cualquier otro. Y agarro esos salmos y los comienzo a leer y después comienzo a personalizarlos. Mi lengua está como trabada esta mañana, yo no sé, necesito un café. Y los uso para expresar mi adoración a Dios. Y no necesito cantar. Ahora, a los de la alabanza les digo, ¿por qué no están cantando salmos? Pero bueno, no les quiero pegar. A nosotros nos piden que cada domingo tengamos una prédica fresca y ellos siempre cantan los mismos viejos salmos, cantos. Ellos lo tienen fácil, ¿no? Y les dan más aplauso que a nosotros. Hay cosas que a mí me irritan. Romanos 12. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. La Reina Valera dice, ese es el culto racional. Eso algunos no saben si se lo comen o no lo comen, pero bueno. Pero la palabra aquí es de verdad, es nuestra adoración espiritual a Él. ¿Cómo? Entregarle este cuerpito. Ahora, gente dice, no, es que el cuerpo es del diablo, es todo lleno de pecado. Pues nos causa problemas y entre más viejito usted, pues también levantarse por la mañana no es tan fácil, ¿no? Pero este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y con este cuerpo, Dios quiere que nosotros lo alabemos a Él también. No solo con nuestra mente, no solo con nuestra alma, pero también con este cuerpo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Usted puede amar a Dios y debe amar a Dios con este cuerpito. Y eso significa que Dios saca la adoración de un culto como estos y nos lleva a adorarlo en cualquier lado donde Él nos coloca. ¿Qué significa adorar a Dios con nuestro cuerpo? Aquí dice que debe ser un sacrificio vivo. Así que, mire, hay gente que quiere morir para Cristo pero no quiere vivir para Él. Es que pegarse un tiro es más fácil. Pero Dios quiere que usted viva y que usted viva para Él y que use este cuerpo para adorarlo a Él. Ahora, este cuerpito tiene ojos, nariz, boca, orejas, oídos o como sea que usted quiera decirle a esos aparatos que escuchan sonidos, las manos, el estómago, los pies.
Y órganos sexuales también. ¿Usted dice con eso se adora a Dios? Claro que sí. Ahora, ¿cómo se adora a Dios con los órganos sexuales? Usándolos en el marco que Dios dio. ¿Cierto? Con impureza moral usted está prácticamente adorando a un ídolo. Al ídolo llamado yo. Y hay otros espíritus malos que van por ese lado también. Si usted quiere ser un adorador, usted no va de flor en flor. Usted cuida su cuerpo con pureza moral, pero también con pensamientos limpios. Ajá. Y eso significa no sexo antes de matrimonio y tampoco sexo fuera del matrimonio. Hay claras reglas. ¿Y sabe? ¿Y el sexo en el matrimonio? Dios lo bendice. Lo bendice con hijos. Y lo bendice también con gozo, con deleite. O si no, léase Proverbios capítulo 5. Ahí dice, deleítate, la mujer de tu juventud. De hecho, cristianos pueden tener el mejor sexo del mundo, porque lo pueden hacer con limpia conciencia y entendiendo que es el plan de Dios. Y hasta pueden estar orando en lenguas. Pero por fuera, a usted no le va a salir orar en lenguas. Ahí usted no va a decir gracias, Señor, por esto. No es una bendición, se vuelve un problema, una maldición. Los ojos, mirar con ellos lo que a Dios le agrada que miremos. Y con la mano, no me la meta donde no la debe meter. En vez de estar robando, trabaje para bendecir a otros. Eso es parte de la adoración. Usted ve, adoración es más que solo algunos momentos de alguna cosa ahí especial. Es un estilo de vida. Y donde yo ando, yo tengo que decir, este cuerpito está para honrar a Dios en todo lugar, a toda hora. Sigo. La otra, Filipenses capítulo 4, y esta sí podría pasar toda la tarde enseñando de esto, pero voy a retenerme. Filipenses capítulo 4, pero eso es importante que nosotros veamos lo que dice este versículo, capítulo 4, versículo 18, dice, por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. ¿Qué es lo que había pasado? Pablo estaba en la cárcel no por malhechor, narcotraficante o algo así, sino por predicar el evangelio. La única iglesia que de alguna manera contribuía para que Pablo pudiera estar más o menos bien era la iglesia de los filipenses. Por eso Pablo estaba enamorado de esa iglesia, de los filipenses. Ella tenía unas características muy, muy especiales y le enviaron a través de Epafrodito cuando estaba en la cárcel una ofrenda, una ayuda, mientras él estaba pues en esas condiciones. Y después dice, estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Cuando la Biblia habla de sacrificio, olor fragante o un incienso a Dios, siempre está hablando de nuestra adoración a Dios. Y aquí Pablo está diciendo que esa ofrenda que le enviaron los filipenses en cierto momento de su ministerio es considerado como un sacrificio espiritual, agradable a Dios. Tengo que decir lo siguiente, con el dinero también uno adora a Dios. Cuando uno lee toda la Biblia, uno encuentra que el diezmo y las ofrendas eran parte de la adoración a Dios. Pero no con la idea de que yo le estoy sacando una bendición a Dios, sino es más bien de lo que Dios me ha dado. Yo tomo una parte, comenzando con el diezmo, para expresar mi gratitud, aprecio y valoración al Dios proveedor. ¿Me está siguiendo? Al buen pastor. Es más bien una expresión de la bendición de Dios que yo reconozco en mi vida.
El diezmo es parte de mi adoración. Hay mucha gente, yo enseñé eso en un tiempo y me arrepiento, cuando no entendía este tema que hoy les estoy predicando. Yo decía, mire, si usted quiere que le vaya bien, diezme. Puede ser un desgraciado, pero diezme. Y a usted le va a ir bien. Y a aquellos que no querían a las buenas, yo les amenazaba y les decía, si usted no diezma, le va como perro en misa. Pateado. Y entonces de alguna manera le iba a sacar el diezmo, porque yo tengo que pagar cuentas como pastor. Qué pecado. Eso no es lo que Malaquías dice. Para eso hay que estudiar Malaquías todito y colocarlo en el contexto histórico y religioso que estaban viviendo los israelitas en ese momento cuando Malaquías predicó eso. ¿Qué es lo que había pasado? Cuando usted adora a otros dioses, lo que estaban haciendo los israelitas, usted siempre lleva tus intereses y lo que haces en la vida, que en realidad le pertenece a Dios, ¿a dónde? A donde los ídolos. Cuando usted no está diezmando, usted está llevando esa plata a algún lado. ¿Y a dónde la está llevando? Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Así de sencillo es. ¿Cierto? Y entonces Dios dice, acá está bien que tu Dios se preocupe por ti. Y esos dioses no funcionan, por eso le va a usted mal. ¿Me está siguiendo? Pero cuando usted anda bajo la sombra del Altísimo, como dicen por allá en mi tierra, quien a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Y al árbol al que yo me arrimo es el de la vida. Y cuando estoy arrimado a ese árbol, adorándole, expresando mi gratitud, los frutos que me caen de ese árbol son siempre buenos. ¿Ok? Yo termino leyendo la cita en Hebreos capítulo 13, 16. Hebreos 13, 16. Dice, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Hay otra manera como yo puedo llenar mis manos o expresar mi adoración a Dios, es haciéndole bien al prójimo. Jesús en Mateo 25 nos enseña algo interesante a partir del versículo 31. Lo que ustedes le hagan a uno de estos mis pequeños, ¿cómo sigue? A mí me lo hacen. Otra vez, lo que ustedes le hagan a uno de mis pequeños, a mí lo hacen, me lo hacen. Es como si yo no le hago a usted algo bien, entonces Dios no está feliz. Dios cuenta el hacerle bien al prójimo como un hecho de adoración. Es interesante. Bueno, el prójimo más prójimo en mi caso es mi esposa. Si usted va hoy a la casa y le da una patada a su esposa, adivinen quién es el que primero reacciona. El de allá arriba. Si la trato bien, Dios considera eso como un acto de adoración. ¿Sabe por qué? Porque ella es hija de Él, ¿cierto? Y Él dice, lo que le hago a ella, me lo hace a mí. Él la defiende a Él, Él la defiende a ella. Y con Él yo no, ¿para qué peleo? Él siempre va a ganar. Eso me lleva a la calle, a donde sea que yo esté. Ahí hay gente alrededor mía. Y Dios está muy interesado porque Él es su Dios. Aunque todavía ande en rebeldía y ande como vagabundo en la droga, de alguna manera es creación de Dios. Y yo le digo, esta es la parte que más
la que más me causa conflictos, porque algunas veces veo a algunos y yo le digo, ay, está bien, que Dios le dé duro. Yo sé que usted no piensa así en San Felipe, pero en Colombia, me va a entender, hay gente con la cual yo quisiera más bien patear en vez de estar bendiciendo. Yo no considero a todo mundo digno de ser bendecido. O usted. No confiese su pecado en esta mañana, pero examina de todas maneras su corazón. Y de todas maneras, lo que ustedes le hacen a uno de estos mis pequeños, me lo hacen a mí. Si yo no se lo hago a usted, me meto en problemas con su creador. Ahora hay que tener discernimiento, sí, yo entiendo eso, no darle al que de todas maneras va a seguir robando y que darle tampoco le beneficia. Tenemos que seguramente hablar qué significa hacerle bien al prójimo y qué implica eso. Pero el prójimo me es importante, me debe ser importante en mi adoración. Así que, resumo, para adorar a Dios tenemos varias herramientas que nos llevan a tener un estilo de adoración, a llenar nuestro cofre, no con oro, incienso y mirra, pero ¿con qué? Con oraciones y alabanzas al Dios eterno, poniéndolo a Él como número uno. El otro es que en ese cofre yo pongo mi cuerpo y digo, Señor, con este cuerpito yo te voy a alabar, te voy a adorar, viviendo una vida santa que a ti te agrada, usando mis ojos para ver lo que a ti te agrada, usando mis manos para hacer lo que a ti te agrada, hasta mis órganos sexuales los voy a usar para que a ti te agrade. Y todo ese paquete es parte de mi adoración. Y también, Señor, de lo que tú me das, por el trabajo, por el esfuerzo, porque a la hora de la verdad todo es tuyo, Señor. La salud que me das, las habilidades que me das, las oportunidades que me das y finalmente el cheque que me dan. Todo viene de ti, Señor, porque podría también ser de otra manera. Yo te reconozco como mi proveedor y como señal que te reconozco, te doy de lo que me has dado. Y voy a buscar, ese también está en el cofre, ese interés, esa preocupación sincera por el prójimo y por hacerle bien al prójimo. Cuando usted tiene estas cosas en mente y vive tu vida así en la calle, hay gente que va a verte y va a encontrar y se va a dar cuenta que usted es un adorador diferente a todo el mundo. Cuando usted vive esto que yo le acabo de señalar en esta mañana y usted está en su ¿cómo se dice? Empresa o en la calle o donde sea, ¿cuál va a ser la pregunta de la gente allá afuera? Ellos van a mirarte y van a decir, no tiene una aureola, pero la pregunta que van a hacernos es, ¿usted por qué es tan diferente? ¿Usted a qué religión pertenece? ¿Sí o no? No olemos a incienso, ¿cierto? Y no andamos así, o vestidos de yo no sé qué, de monjes. No, normales, comunes y corrientes, pero alabamos a Dios, ¿cierto? Bendecimos al Creador. Nuestra vida la mantenemos limpia, no vemos pornografía, no le damos en la cara al otro, ¿cierto? No somos infieles en el hogar, nos guardamos hasta que nos casemos para tener sexo, ¿sí o no? Y la gente ve que le hacemos bien al prójimo, que vamos el domingo a la iglesia y estamos ofrendando con gran gozo, no para comprar a Dios, sino como señal de gratitud. Y la gente nos ve y dice, usted es raro. ¿A qué religión pertenece? Y uno le puede decir, ¿sabe qué? Detectó muy bien. Yo soy un adorador del Altísimo y usted lo debería ser también. Y usted puede de una vez inyectarle la verdad para que se convierta.
Mucha gente no quiere llegar a donde Jesús porque sus adoradores no son lo que son. Pero si usted es un verdadero adorador, San Felipe lo va a ver. Y San Felipe va a decir: allá en esa esquina, en esa calle, hay algo. Y lo otro, y con esto termino, es que si usted adora a Dios así, es una adoración atrayente. Hoy hay algunos que con su adoración repelen en vez de que atraen. ¿Sí o no? Mucho show, mucha pataleta, mucha religión rara. No, con eso a mí ni me convence. Pero cuando usted adora a Dios de esa manera, es atrayente. Ahí uno quiere estar con esa gente y uno quiere decirle: enséñame más. Cierra tus ojos, pero no me duerma. Simplemente revise en esta mañana, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de escuchar. ¿Qué te ha hablado Dios? ¿Qué me ha hablado Dios a mí? ¿Qué rescato de este mensaje para mí cuando salgo por esta puerta? ¿Qué me llevo para la casa? Piénselo usted personalmente. ¿Qué rescato yo de este mensaje? ¿Qué es la lección que yo he aprendido en esta mañana y que es para mí? Formúlela en una pequeña oración o dos oraciones, no sé, frases. ¿Y por qué no hace una cosa más? Use esa lección que usted ha aprendido para hacer una oración al Señor en esta mañana y decir: sí, Señor, yo tengo que arrepentirme, porque en vez de estar adorándote como lo hemos aprendido en esta mañana, he hecho lo contrario y me doy cuenta que de alguna manera soy un idólatra. Idólatra de mí mismo, idólatra de la plata, idólatra de algunos deseos, porque esos priman, están en el puesto número 1. Perdóname, Señor. Puede ser que su oración tenga que sonar algo así como: Señor, yo quiero ser un adorador y quiero hacerlo bien. Ayúdame, Jesús. Recuérdeme este mensaje cuando salimos de este lugar, para tenerlo presente y para ponerlo en práctica. Que yo sea conocido como un adorador tuyo. Que vean que yo sí te sigo a ti. Gracias, Jesús. Bendiga, Señor, a esta iglesia y cada uno de sus miembros, Señor, y que cada uno de ellos te ponga a ti en el lugar número 1 de sus vidas. Y no solamente el domingo, sino durante toda la semana, cada momento, en el hablar, en el pensar, en el actuar, cuando están solos, cuando están en comunidad, en la calle o en la casa. Señor, que se note que ellos son tus seguidores, gente que te ama sobre todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y mientras andamos contigo, mientras andamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo ese árbol de vida, yo sé, Señor, los buenos frutos van a caernos y nosotros vamos a seguir alabándote, porque sabemos que todo lo bueno viene de ti. Gracias, Jesús.